Hola, me han pedido leyendo el libro La Amortajada de María Luisa Bombal. Bueno, a continuación pasaré a darles un breve resumen de este libro. Pasaremos a hablar un poco más de María Luisa Bombal, quien es su autora. Bueno, María Luisa Bombal nació en 1910 y falleció el 6 de mayo de 1980 en Santiago. Bueno, entre sus obras más famosas se encuentran La Última Niebla, La Amortajada y un breve cuento llamado El Árbol. Bueno, estos cuentos se caracterizan más que nada por tener de personaje principal a una mujer que comúnmente es muy reprimida y tiene un mundo interno con el que comúnmente lo ocupa para escapar de la realidad. Bueno, a continuación pasaremos a hablar ya de lo que es el libro y cómo se desarrolla este y cómo lo pasamos a analizar. Bueno, ahora vamos a dar un pequeño análisis de nuestra gran historia. Bueno, lo primero que vamos a ver va a ser el tema. El tema está asociado con dos palabras, que sería, literal, sería la representación de la mujer y la muerte. Bueno, ¿cómo estas dos se combinan? Bueno, lo que se viene con la representación de la mujer sería cuando nuestra protagonista, la pasa muy mal en una comunidad machista o patriarcado, como se diga. Y la muerte lo que viene a hacer es que sería como la liberación, el alivio, dando así como nuestro personaje principal va a descansar. Y con este tema podemos iniciar con todo, para ver toda la historia. Bueno, antes de eso vamos a ver los personajes. Los personajes serían nuestro personaje principal, que sería Ana María. Ella se caracteriza por ser una mujer bondadosa, buena persona, con un cabello hermoso, espeso, manos delicadas, pestañas. Ella es una muy buena persona y ella sería la amortajada, la persona que está muerta y la que nos va a contar toda nuestra historia. Ya, ahora hablaremos sobre Antonio, que sería el esposo de nuestra protagonista. Bueno, ellos dos tienen una relación bastante mala, muy mala, pésima. Los dos no se llevan bien, tienen discusiones y no se sienten. Uno cuando se enamora, el otro no está ni ahí. Y cuando el otro se enamora, el otro no está ahí. Una relación bastante mala. Está Ricardo, que Ricardo es el primer amor de nuestra protagonista. Y es como el amor así que todos quieren así. Oh, sí, el primer amor. Y resulta que después la votó y ahí todo se fue para abajo. También tenemos a Fernando, que según yo es como el mejor, ya que es el amigo que todos tienen. Él la escuchaba en todos los problemas que ella tenía y después resultó ser su amante, la persona que en verdad quería a nuestra protagonista de verdad. También están los hijos, que son como un rol más secundario, y el más importante sería Fred, porque es el hijo preferido de nuestra protagonista, porque es como el más tontito, así el más pavo, así ya más asadito. Tenemos también a Zoila, que sería como la nana, o entre comillas la madre, ya que la madre de nuestra protagonista se murió en una temprana edad. Y tenemos al papá, ya como entre los más rellenos, que explicaría que en verdad ella sí quería a su madre. Y Alicia, que sería su hermana, que es una bastante religiosa, le gusta rezar, en todo eso, mientras nuestra protagonista no estaba ni ahí. Bueno, pasando ya al espacio, podemos decir que este se divide en dos partes. El espacio físico, en el que se encuentra en un velorio, donde está siendo, por así decirlo, despedida la amortajada, en donde este más que nada es como una sala con iluminación varia, por candelabros, porque es una época igual muy antigua, y una tuba al medio y familiares y amigos recordándola. Y luego pasamos ya al otro espacio, que sería el espacio onírico, en donde se desarrollan todos los recuerdos que la personaje principal va teniendo en general con las personas que lo van visitando uno a uno. Lo que se nos da a entender de cómo esta autora fue jugando igual con los mundos y los escapes que estos personajes principales que ella siempre tiene van caracterizándose. Bueno, ya pasando igual al tiempo que se ocupa, así la forma temporal que se ocupa exageradamente y muchas veces el raconto en esta historia se ocupa demasiadas veces, y el raconto, para el que no llega a saber, es algo así como un flashback, que es una mirada hacia el pasado, pero el flashback es así, y el raconto ya es algo más largo, y que es un recuerdo largo con lujo de detalles. Y luego ya pasando al tiempo referencial histórico, este se podría decir que se ubica por ahí en la época en la que se escribió este libro, que sería 1938, no, perdón, sí, 1938, en donde todavía se ocupa los caballos como el transporte principal, donde todavía se ocupan las velas como iluminación también principal, mostrándonos ahí la falta de electricidad. Y bueno, dejando ya de lado todos estos aspectos, más que nada como secundarios y un poco de análisis, podemos pasar ya al conflicto.
el conflicto en esta obra es muy peculiar, ya que se nos da a entender que lo reprimida que fue esta mujer en vida y lo mal que lo hizo, que lo pasó, nos da a mostrar que en realidad la muerte que ella tuvo por una simple enfermedad a esta mujer le dio mucha paz. Le dio una paz tan simple y tan, por así decirlo, relajante, que esta mujer, cuando se le da la opción de vivir de nuevo, de ella tener la vida de los muertos en un plano astral, en el mundo en el que ella está contando todas estas anécdotas, ella decide que no, que ella ya ha estado su tiempo suficiente en la tierra y que prefiere 1000 veces ya la muerte de los muertos y morir definitivamente. Bueno, ya dejando de lado el conflicto, podemos pasar a la acción principal. La acción principal se da en el instante en el que Ana se da cuenta que es consciente, y en el momento en el que ella ya pasa a recordar todo esto por cada persona que va pasando, acá se nos muestra ya la acción principal directamente por el hecho de que ella está recordando y se nota como la acción y el movimiento más importante de toda la historia. Bueno, a continuación los dejaré con Rodrigo, que les contará la trama. Ya, ahora vamos a empezar con el resumen del libro. Bueno, como ya sabemos, nuestro libro empezó con nuestra protagonista, Ana María. Bueno, ella se había muerto, lamentable, ¿verdad? Y ella está en su funeral, pues, como todo muerto debería estar, obvio. Y cuando ella está en su funeral, nos damos cuenta que ella no estaba muerta al 100%. Ella podía oír, podía ver y podía sentir. Y ella veía a todas las personas, o a todos sus familiares que la iban a ver, como sus hijos, Solia, que es como su nana, su hermana y más. Y de repente llega alguien inesperado. Llegó Ricardo. Y uno se pregunta, ¿quién es Ricardo? Ricardo es el primer amor que ella tuvo en toda su vida. Se conocían desde pequeñitos, supuestamente era su primo. Y cuando crecieron, ella se enamoró de Ricardo. Tanto así que Ricardo la dejó embarazada. Y se fue, literalmente se fue, la dejó sola. Y tanto así fue la pena que ella llegó a perder el bebé que tenía. Y esa fue la trágica historia. Después recuerda a su padre, que literalmente su padre estaba muy pegado con el tema de su madre, ya que su madre había muerto cuando ella era una niña. Y su padre todo el rato le preguntaba, oh, ¿te acuerdas de tu mamá? Y pregunta así por el estilo, bastante relleno. Después se acuerda de su hermana. Su hermana y ella iban en un colegio católico. Su hermana era buena para rezar, para cosas así, cosas de la iglesia, ¿cachai? Comparado a Ana María, era más de burlarse de esto y eso. Entonces ella se dio cuenta que en verdad orar sí era útil y le dio bastante pena ver a su hermana triste y obviamente rezando para que ella esté bien. Después está Antonio, y Antonio es como decir literalmente una relación de mierda, perdón, con respeto, porque él generalmente fue como el amor que ella no quiso, es su esposo, pero ella nunca lo amó, nunca lo quiso. Y cuando Antonio se dio cuenta de eso, la mandó a la casa de su padre, porque él vivía en la ciudad. Y ella recién ahí se dio cuenta que sí sentía amor por Antonio, que en verdad sentía un sentimiento. Y cuando va a disculparse y a entregar su amor, Antonio ya no era el mismo. Antonio no la quería. Y así fue como una relación distante porque Antonio empezó a ser infiel con otras minas. Y ahí nuestra protagonista no se fue un paso atrás y empezó a andar con Fernando. Fernando es como ese amigo que te escucha todo, ese amigo que uno tiene, pero en verdad era su amante. Y ella salía mucho con él y con los niños, generalmente. Y Fernando siempre fue una buena persona y siempre la quiso en verdad a nuestra protagonista. Y ella se da cuenta al final. Y ella se pregunta todas las cosas que supo al final estando muerto. Y después escucha al padre que es como un cura, lo escucha hablar. Y ella se acuerda de una conversación que tuvo con él, donde él le decía que para ella, con su enfermedad, que era mejor irse al cielo o no. Y ella decía que no, porque decía que el cielo era bastante aburrido y le gustaría estar en un lugar más terrenal, así, más como rústico. Y él decía que tenía que declararse un poco, hacer una declaración para que ella pueda estar purificada, ¿cachai? Cosas pencas de cura. Y ella le dice que más tarde, porque iba a venir el doctor y justo se muere, po. Entonces la promesa queda mal.
nunca pudo declararse. Y lo que pasa con ella es que después le da la oportunidad de seguir viviendo, porque tenía la oportunidad, pero ella dice que no. Ella dice que no quiere seguir viviendo porque encuentra que su vida fue bastante dura, fue una vida pésima, una vida malísima para ser una mujer. Y ella decide que la muerte es la única escapatoria para poder descansar en paz. Y ese es el resumen del libro. Booktuber, los despediremos con nuestra opinión personal sobre este libro. Bueno, a nuestro parecer, este libro en sí tiene una historia muy buena, muy particular, y María Elisa Bombal logró de nuevo su objetivo, el mostrarnos cómo se ve la mujer a través de los años en lo que ella estaba viva, y cómo esto puede llegar a afectar de tal forma de que las mujeres terminen llevándose a un propio mundo para escapar de su cruda realidad. Bueno, personalmente me pareció un buen libro, de repente muy palabreado, pero está dentro del nivel de lo que tenemos que leer nosotros a nuestra edad, que sería 15, 16, 17 años en adelante. Y nada, ahí los dejaría yo con mi opinión. Hay que tener tiempo, hay que analizar bien el libro para entenderlo. Yo lo tuve que leer varias veces. Y bueno, acá me despido. Fuimos Lucas y Rodrigo. Y que tengan un muy buen día.